Bienvenido a otro video sobre transformaciones de funciones. Este video trata específicamente con la reflexión sobre el x-axis y el y-axis. Entonces, si estamos comparando f con la función en este formulario, estaremos mirando cómo el signo de a y el signo de b afectan el gráfico de la función original. Por lo tanto que hemos hablado de estrechas y compresiones verticales y horizontales, no hemos hablado de lo que pasa cuando cambiamos el signo de a y b igual f refleja f sobre el eje x recuerda f igual y, así que cambiamos el signo de las coordenadas y reflejaría el gráfico sobre el eje x y igual f. Esto reflejaría f sobre el eje, y aquí estamos cambiando el signo de las coordenadas x y por lo tanto reflejaría el gráfico a través del eje. Y vamos adelante y miremos este uso de tablas para comparar. Si f igual la raíz cuadrada de x, entonces para determinar y, tomaremos la raíz cuadrada de estos x valores. Entonces, la raíz cuadrada de 0 igual 0, la raíz cuadrada de 1 igual 1, la raíz cuadrada de 4 igual 2, la raíz cuadrada de 9 igual 3. Ahora comparemos esto con g igual f igual radera cuadrada x, así que la raíz cuadrada de x todavía sería la misma cada vez, pero ahora tomaríamos el opuesto. Entonces tendríamos 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Y aviso de que si cambia el signo de las coordenadas y, esto reflejaría el gráfico a través del eje x. Ahora, si dejamos h igual f, esto sería igual a la raíz cuadrada de x. Recuerda que esta radicanda debe ser mayor o igual a 0 para tomar la raíz cuadrada de la misma. Así que cambiamos el signo de las coordenadas x. Así si cambiamos el signo de nuestra entrada x, haría nuestra radia ya cualquier positivo o 0. Entonces tendríamos 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto que cambiamos el signo de las coordenadas x, lo reflejaría a través del eje, y si tenemos gráficos de estas tres funciones en el mismo plano coordinado, tenemos nuestra función original en azul. Si cambiamos el signo de las coordenadas x o reflejamos este gráfico sobre el eje y tenemos h igual f. Cambiaremos el signo de la coordinada x y en verde, si lo reflejamos a través del eje x, o cambiar el signo de las coordenadas y tendríamos g igual f. Echemos un vistazo a una animación de esto. Así que lo que vemos aquí es la función original en rojo y veremos la función transformada en azul. Comenzaremos cambiando el valor a de más 1 a menos 1. Aquí estás ver una compresión vertical. Y luego tan pronto como a se vuelva negativo, veremos una reflexión a través del eje x. Y tan pronto como a igual menos 1 la función transformada en azul es una reflexión perfecta de la función original en rojo. A través del eje x vamos ahora a ver lo que pasa cuando b cambia de 1 a menos 1. Ahora mismo b igual más 1 y al disminuir b, verás un estiramiento horizontal. Y luego cuando b se vuelve negativo, veremos una reflexión a través del eje y. Y cuando b igual menos 1, tenemos una reflexión perfecta de una función roja a través del eje, y vamos adelante y miremos algunos de nuestros propios ejemplos ahora mismo. De nuevo, lo primero que queremos poder reconocer es que nuestra función de padre sería g igual el valor absoluto de x, lo que debemos saber ahora es solo a que se abre hacia arriba. Y algunos de los puntos clave en este gráfico sería, y entonces quizás, so f es realmente solo el opuesto de g, que es igual al valor absoluto negativo de x, y aquí debemos poder reconocer que a igual menos 1 que estamos cambiando el signo de las coordenadas y, por lo tanto es una reflexión a través del x-axis. En lugar de abrirse, la función dada se abrirá. Así que podemos cambiar el signo de estas y coordenadas, tenemos el punto, así que el origen es entonces. Esto sería el gráfico f igual valor absoluto negativo de x otra vez. El original está en rojo y el gráfico transformado o reflejado está en azul.
Y aquí tenemos f igual la raíz cubierta de x, por lo que nuestra función de padre sería la raíz cubierta de x. Ahora esto no puede ser completamente tan obvio como algunos de los otros que hemos hecho. Vamos adelante y esquemate este gráfico de padres entonces. Si tomamos la raíz cúbica de -8 que sería -2, entonces trazaremos el punto y luego la raíz cubierta de 8 sería 2. Encontremos dos puntos más. La raíz cubierta de -27 sería -3, en algún lugar aquí. Y la raíz cubada de +27 exactamente 3. Así que la función de los padres parece algo así, pero queremos gráfico f igual la raíz cubierta de x. So f igual g, que igual la raíz cúbica de x. Así que aviso, estamos cambiando el signo de la entrada o cada coordinación x. Así vamos adelante, y solo replote estos puntos cambiando las coordenadas x. Todavía tenemos y luego en lugar de tenemos. En lugar de tendremos. Y en lugar de tenemos, y por último, en lugar de tendremos. Así que nuestro gráfico transformado es verde, y parecería algo como este, y ahora podemos ver que es una reflexión sobre el eje y. And now we can see it's a reflection about the y-axis. Ok, en los próximos dos videos lo que hacer es mirar varias transformaciones todas combinadas al mismo momento para terminar el tema de transformaciones de funciones. Gracias por ver.